Y si te digo que la parálisis del escritor, ese terror a la página en blanco, es una estafa, una mentira que te has creído porque suena romántico y torturado, la verdad es menos poética y bastante más cínica. No estás bloqueado, es que no sabes robar. Sí, has oído bien. ¿Crees que tu trabajo es ser un creador, una especie de dios menor que invoca historias de la nada? Te equivocas, oficio. Tu verdadero trabajo es ser un detective, un ladrón, un contrabandista de historias. Si te quedas conmigo te voy a pasar la ganzúa maestra, el único concepto que necesitas para no volver a mirar una página en blanco con cara de... Es una idea que gente como el gran Ricardo Piglia entendió a la perfección. Un secreto a voces entre los que de verdad escriben y que tal vez te han ocultado detrás de un montón de chorradas sobre la inspiración y las musas. El problema central, la raíz de tu angustia, es que te han vendido la moto de la originalidad. Te han metido en la cabeza que una buena historia tiene que ser 100% nueva, parida de tu mente sin contaminación. Y ahí estás tú intentando ser el Adán de la narrativa, buscando esa costilla de la que sacaron un universo. Es agotador. Y sobre todo es inútil, porque las historias no se inventan, se reescriben, se reinterpretan, se rearman. El verdadero método, el que funciona, no consiste en crear de la nada, sino en entender que, como decía Piglia, entender es volver a narrar. Tu trabajo no es llenar un vacío, sino encontrar una historia que ya existe, en un libro, en una noticia, en un recuerdo, y contarla de nuevo, pero a tu manera. Contarla desde su reverso, desde su sombra. Contarla sobre todo ocultando su verdadero corazón. El escritor como ladrón y detective, no como un dios iluminado. Vamos a desmontar el primer mito. La creación pura. Es una farsa. Nadie crea de la nada. Piglia en sus seminarios les ponía un ejercicio a sus alumnos que a ti te volaría la cabeza. Les pedía que reescribieran un relato de Onetti en una sola página. No que lo resumieran, no que lo analizaran, que lo volvieran a narrar. ¿Entiendes la genialidad de esto? Los estaba obligando a ser ladrones y detectives al mismo tiempo. Primero tenían que investigar el relato original, entender su maquinaria interna, sus engranajes, dónde estaba el motor, y después tenían que robar ese motor y construirle un nuevo chasis, una nueva carrocería. Al hacer eso dejaban de ser meros lectores pasivos y se convertían en constructores. Tu parálisis frente a la página en blanco es el miedo del amateur que quiere construir un coche empezando por fundir el mineral para hacer el acero. Un profesional va al desguace, ve un motor V8, una transmisión que le gusta, el asiento de un deportivo y dice, con esto voy a armar algo nuevo. Igual no soy tan gay, hago metáforas sobre coches y todo. En una de esas, si me descuido empiezo a hablar de fútbol, Cuidado. Tu desguace es todo lo que has leído, visto y vivido. Tu trabajo es tomar una historia que te obsesiona y preguntarte, ¿y si la cuento desde el punto de vista del villano? ¿Y si el detective nunca resuelve el caso? ¿Y si lo que parecía una historia de amor es en realidad una estafa? Volver a narrar no es copiar, es desarmar y rearmar con una intención nueva. Es un acto de apropiación, un acto de canibalismo creativo. Deja de esperar a que una musa te susurre al oído y empieza a ponerle una navaja en el cuello a las historias que te gustan para que te entreguen todos sus secretos. La magia de lo que no se cuenta, tu arma secreta. Acá va el segundo secreto, el que de verdad te va a ser peligroso. Una historia no se sostiene por lo que cuentas, sino por lo que ocultas. Piglia, analizando la forma de la novela o novela corta, insistía en que su estructura se articula alrededor de un secreto, de un vacío, no un simple misterio que se resuelve al final, como en un vulgar truco de magia, no. Un agujero negro estructural, algo que no se narra pero cuya gravedad lo deforma todo a su alrededor. Piensa en el famoso MacGuffin de Hitchcock, esa cosa que todos los personajes persiguen pero que a nosotros los espectadores nos da igual lo que sea. Piglia usaba una metáfora fantástica, el baúl cerrado. En un cuento tradicional,
Al final alguien encuentra la llave, abre el baúl y descubrimos lo que hay dentro. En las grandes novelas de Onetti, el baúl nunca se abre. Y sin embargo, toda la historia trata sobre ese maldito baúl. ¿Qué significa esto para ti en la práctica? Significa que tienes que dejar de contarlo todo. Elige un elemento central de la historia, el verdadero motivo del crimen, la razón por la que el prota abandonó a su familia, lo que realmente sucedió en la habitación cerrada, y decide no contarlo jamás. Lo sugieres, lo rodeas, muestras sus efectos, pero nunca lo revelas. Imagina que escribe sobre un hombre que cada año en el aniversario de la muerte de su esposa construye una silla de madera perfecta y luego la quema. Puedes contar el ritual con todo detalle, su dolor, la obsesión, pero si nunca explicas por qué una silla, por qué la quema, qué pasó realmente ese día, habrás creado un secreto. Ese vacío le dará a tu relato una profundidad y una tensión que ninguna explicación podría lograr. El lector sentirá el peso de lo no dicho y su propia imaginación trabajará para ti, intentando llenar ese hueco que tú muy astutamente has dejado abierto. La doble historia, engañando al lector y a ti mismo. Cuando dominas el arte de no contar, empiezas a entender el poder de la doble historia. Toda gran narración funciona en dos niveles, una historia visible en la superficie y otra secreta que fluye por debajo. La historia A es lo que parece que estás contando, la historia B es lo que de verdad importa. Piglia lo resume de forma brutal. La novela corta se pregunta qué ha pasado y el cuento pregunta qué va a pasar. El cuento te empuja hacia el futuro, hacia la revelación. La novela corta, la narración densa, te obliga a mirar hacia atrás, hacia ese secreto que ya ocurrió pero que no se entiende. Vamos a un ejemplo práctico y un poco cabrón. Estás escribiendo la historia de un panadero viudo y bonachón en un pueblo pequeñito. Esa es tu historia A. Todos lo quieren, sus croissants son celestiales. Pero, ¿y si siembras pistas sutiles de la historia B? Una cicatriz extraña en su antebrazo que no parece de un horno, su facilidad para detectar si alguien miente, su costumbre de sentarse siempre de espaldas a la pared del bar en el pueblo. Nunca dices, este tipo fue un espía. Pero la sombra de esa historia B, la del espía, le da una dimensión completamente nueva a la historia A, la del panadero. Cada gesto amable se vuelve ambiguo, cada sonrisa una máscara. No estás contando dos historias, estás contando una historia que está siendo acechada por otra. Este es el juego, hacer que el lector sienta que hay algo más, algo que no encaja, que bajo la superficie tranquila de lo que narras, hay corrientes oscuras y peligrosas. Desconfía de tu propia voz. El narrador como un mentiroso profesional. El último clavo en el ataúd de la escritura ingenua es este. Tienes que dejar de confiar en tu narrador y conseguir que el lector tampoco confíe en él. Piglia, siguiendo la tradición de Henry James, sabía que la incertidumbre sobre quién cuenta la historia y con qué intenciones es una herramienta narrativa de un poder inmenso. El narrador no es un ente objetivo y transparente que te transmite los hechos. Es un personaje más, con sus propios secretos, sus puntos ciegos, sus mentiras y sus intereses. Tu narrador cuenta la historia en primera persona, genial. Haz que mienta, que se contradiga, que diga que no recuerda detalles cruciales, que justifique sus peores actos con una lógica retorcida. Si narra en tercera persona, haz que esa voz sea parcial, que se enfoque solo en un personaje y adivine a menudo erróneamente lo que piensan los demás. Un narrador que no es fiable obliga al lector a convertirse en detective. Ya no puede consumir la historia pasivamente, tiene que cuestionar cada afirmación, buscar pistas entre líneas, dudar. En el momento en el que el lector piense, un momento, ¿puedo fiarme de lo que me está contando? Ahí lo tienes. Ya lo atrapaste, lo convertiste en tu cómplice en el juego de desentrañar una verdad que quizá ni siquiera existe. Así que vamos a recapitular, que no quiero que te pierdas. Primero, deja de lloriquear frente a la página en blanco y ponte a trabajar como un detective. Roba, desmonta y vuelve a narrar. Segundo, construye tu historia alrededor de un secreto central que jamás revelarás. El poder está en lo que callas. Y tercero,
Piensa siempre en una doble historia y haz que tu narrador sea un mentiroso carismático. Si esto te ha sacudido un poco las neuronas, si has sentido esa mezcla de cabrón y claro, es una buena señal. Es la señal de que estás empezando a pensar como un escritor de verdad y no como un aficionado con ínfulas. Si quieres más de esto, más verdades incómodas que te hagan mejor escritor, ¿ya sabes qué hacer? Dale al botón de suscribir, activa la campana para que te siga dando herramientas que funcionan sin dorarte la píldora. Y si estás hasta el cuello, si tu novela es un cadáver plano y sin misterio y ahora entiendes por qué pero no sabes cómo reanimarla, hablemos. Esto es una cirugía mayor y a veces se necesita un especialista. En mi web, israelpintor.com, tienes el botón de WhatsApp. Escríbeme, cuéntame tu caso. A ver si podemos encontrarle el secreto a tu historia y devolvérsela al mundo con el corazón latiendo. No te quedes solo con el problema, que para eso estoy. Este enfoque, el de tratar la escritura como un laboratorio de construcción y no un acto de magia, es la base de todo lo que enseño. Si quieres ir más allá, tengo 2 cosas que te pueden interesar. El laboratorio de historias, que es básicamente un entrenamiento intensivo en esta forma de pensar, donde te pongo a prueba para que desarrolles esa lógica de la renarración y el secreto. Y si lo que necesitas es cortar por lo sano con la teoría inútil y quieres algo directo, mi videocurso Cuenta pero bien es precisamente eso. Las claves para contar historias que atrapen sin chorradas académicas. Ahora, a lo tuyo. Deja de esperar. Ve a buscar una historia, la que sea, y vuélvela a contar. Escóndele el corazón, miente un poco, diviértete. Nos vemos. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno no hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Construir historias es lógica, técnica y práctica. Pon a prueba tus ideas con mi curso Laboratorio de Historias. Entrena tu mente en la construcción dramática. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallericola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. Eleva el chisme al arte del cuento con mi videocurso. Cuenta, pero bien. Atrapa, sorprende y no des pena ajena. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.